Veamos el primer vídeo de estadística. Organización de la información. En primero hemos tenido los siguientes resultados. Aquí vemos 20 notas. Si queremos analizar los datos, lo primero que debemos hacer es organizar esa información en una tabla. El dato más pequeño es 2 y el dato mayor es 8. Y también sabemos que el número total de datos es 20. Tenemos dos filas de 10 notas, 2 por 10, 20. Bien, pues la primera columna de nuestra tabla va a ser los datos, es decir, las notas que se han registrado. Son notas que van de 2 a 8. Por raíz de tener esas notas ya sabemos el número total de filas que tendrá nuestra tabla. Vamos recogiendo en cada fila los datos asociados a cada nota. Y ahora vamos a empezar haciendo estas dos columnas. Aquí tenemos un 5, pues vamos a colocar un palito en el 5. Y aquí tenemos un 6, colocamos un palito en el 6. Un 7. Ahora vienen dos 6, el primero y el segundo. Y un 4, pues un palito al 4. Así vamos a ir haciendo el recuento de todas las notas. Al final tendremos 20 palitos y sumando los palos iremos sacando la frecuencia absoluta de cada nota. Otro 4, otro 3, otro 4, otro 4, otro 7. Fijaros ahora, aquí tenemos otro 4. Nos va a ayudar mucho a la hora de contar que cada vez que juntemos 5 palitos, los tachemos. Y otro 6, que aquí también hacemos 5, tachamos. Una vez hecho el recuento, podemos pasar a escribir la frecuencia absoluta, F sub i, que no es otra cosa que el número de veces que aparece que se repite cada dato. Pues ya sabemos que hay dos 2, 2 3, 5 4, 2 5, 5 6, 3 7 y un 8. Y si ahora sumamos todas las frecuencias absolutas, si hemos hecho bien el recuento, nos tiene que salir 20. Si no, nos habríamos equivocado en el recuento. Bien, pues vamos a construir aquí otra columna más. H sub i. H sub i es la frecuencia relativa. La proporción. Ya veremos lo que es. H sub i lo vamos a calcular dividiendo F sub i entre n mayúscula, el número total de datos, que en nuestro caso es 20. Es muy útil, ya veremos que le vamos a sacar muchas aplicaciones. Aquí tenemos 2 entre 20, 2 entre 20. No es necesario hacer esta división. Lo podemos dejar como fracción, si acaso lo podemos simplificar. Pero así ya está bien. Y aquí tenemos un 20avo. Y todo esto tiene que sumar 20 veinteavos, que es igual a 1, si no nos habríamos equivocado en los cálculos. Fijaros en estas dos celdas. De la primera ya sabemos que ha habido dos 12. Y la segunda nos dice, como 2 veinteavos igual a un décimo, nos está diciendo que una de cada 10 notas ha sido un 2. La décima parte de las notas ha sido un 2. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. A partir de aquí podemos ir añadiendo más columnas para seguir obteniendo más información de los datos. Aquí tenemos nuestra tabla, vamos a sacarle una columna más. Si queremos conocer los porcentajes, multiplicamos por 100 la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque si 2 veinteavos de los datos son 12,
Pues nosotros vamos a calcular 2/20 de 100 para ver qué porcentaje le corresponde. Y 2/20 de 100 se calcula multiplicando 2/20 por 100, es decir, la frecuencia relativa por 100. 2/20 por 100 es igual a 200 partido 20, que es 10. Pues ya sabemos que el 10% de las notas fueron 2, Por ejemplo, 500 entre 20 es 25, pues sabemos que el 25% de las notas son 4. Los porcentajes son muy usados en la vida cotidiana y todo el mundo lo entiende muy bien. Y esa columna evidentemente tiene que sumar 100 si está bien calculada. Mira esta celda de aquí, que hemos tenido 15, pues ya sabemos que el 15% de las notas son 7. También es interesante estudiar la frecuencia absoluta acumulada, F sub i mayúscula. Vamos a hacer otras 3 columnas aquí. F mayúscula sub i. Iremos sumando la frecuencia absoluta. Aquí tenemos las 2 notas más bajas, que le sumamos las 2 siguientes y ya tenemos las 4 notas más bajas. Le sumo el 5, la siguiente frecuencia absoluta, y aquí ya tenemos las 9 notas más bajas. Las 2 siguientes, las 11 notas más bajas. Y con 5, 16. Ya sabemos que las 16 notas más bajas son 6 o notas por debajo del 6. Aquí tenemos 19. Si todas esas sumas las hemos hecho bien, al final llegaremos al 20. Fijaros, este 9 me está diciendo que hay 9 notas menores o iguales a 4. A este 16 le vamos a buscar otro sentido. Porque ese 16 podemos desprender que hay 4 notables, ya que si las 16 notas más bajas son 6 o por debajo, las 4 restantes, 20 menos 16, están por encima del 6, es decir, son notables o notas más altas. Pues podemos hallar la frecuencia relativa acumulada y los porcentajes acumulados exactamente igual que antes. Cogiendo la frecuencia absoluta acumulada, la dividimos entre 20, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que pondremos H mayúscula sub i. E igual que antes, si multiplico por 100, tengo los porcentajes acumulados. Aquí tenemos 200 partido 20 igual a 10, 20, 45, 55, 80, 95, y aquí también tenemos que llegar al final al 100. ¿Qué me está diciendo este 4/20? Si lo simplifico es un quinto. Pues me está diciendo que una quinta parte de las notas son notas 3 o inferiores al 3. Y este 80% me está diciendo que el 80% de las notas, como mucho, son un 6. Son notas 6 o por debajo de 6. Ninguna de esas 3 columnas tiene sentido sumarlas. Bien, pues vamos a intentar ayudarnos de elementos gráficos que nos ayuden a analizar la información de una forma mucho más agradable. Recuperemos nuestros datos iniciales, las columnas principales, los datos, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Esos datos podemos representarlos en un diagrama de barra. Vamos a pintar 2 ejes. En el eje horizontal tendremos las notas y en el eje vertical recogeremos la frecuencia. Hacemos 7 marcas en el eje horizontal porque tenemos 7 tipos de notas, del 2 al 8. Y en el eje vertical bastarán 5 marcas porque la frecuencia absoluta más alta es 5. Aquí lo tenemos. Pues trataremos de levantar barras con la misma altura de la frecuencia absoluta. Es decir, en el 2 levantamos una barra hasta el 2. Como tenemos 2 treses, hacemos lo mismo en el 3. Aquí teníamos 5 4, pues levantaremos una barra más alta hasta el 5. Aquí tenemos los 2 5.
los 5 6 los 3 7 con su correspondiente barra hasta el 3 y el único 8 que había. Y si coloreamos las barras, pues queda mucho mejor, porque nuestra gráfica tendrá mayor volumen y mayor presencia. Son mucho más visibles las barras ahora. Fijaros, se aprecian las notas más repetidas en décimas de segundo. También es muy usado el polígono de frecuencia. Se trata de ir uniendo cada valor con su frecuencia, obtenemos las coordenadas de un punto. Y se representan todos esos puntos y se unen como si fuera la gráfica de una función. Solo que ahora uniremos los puntos con líneas poligonales, rectas. Aquí tenéis, hemos unido los puntos 2, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 2. Obtenemos gráficas muy parecidas. Incluso se pueden unir ambas gráficas en una. Vamos a hacerlo aquí. ¿Veis? Es una simple cuestión de gusto. Algo más complicado es dibujar un diagrama de sectores. Para dibujar un diagrama de sectores vamos a crear una columna nueva, porque tenemos que saber cuántos grados le corresponde a cada sector. Al primer sector le tiene que corresponder 2/20 del círculo, es decir, 2/20 de 360 grados. ¿Cómo se calcula eso? Multiplicando 2/20 por 360. Por lo tanto, vamos a multiplicar las frecuencias relativas, que ya dijimos antes que eran muy útiles, por 360. Y de esa manera tenemos los grados de cada sector. A los 4, que eran 5/20 de los datos, le corresponde 5/20 del círculo, que es 90 grados. Claro, 5/20 si lo simplificamos es un cuarto, y 90 grados es un cuarto del círculo. Si todos estos cálculos los hemos hecho bien, todos los grados tienen que sumar 360 grados. Tienen que repartirse la tarta, entre comillas, entera. Pues vamos a dibujarlo. Dibujamos un círculo y lo partimos en sectores desde las 12, acorde a los resultados obtenidos. Aquí marcamos el centro del círculo, con el compás lo trazamos y marcamos una línea en las 12. Y vamos a ir marcando los grados. Los 36 grados del primer sector, 36 para el segundo sector, los 90 del tercero, giramos el portaángulo, los 36 grados del cuarto sector, los 90 del quinto y los 54 del penúltimo. Y si todo esto se ha hecho bien, al último sector le deben quedar los 18 grados restantes. Con línea unimos desde el centro hasta las marcas y ya tendríamos nuestros 7 sectores, cuya área tiene que ser proporcional a la frecuencia absoluta, al número de veces que se ha repetido cada dato. Pues aquí queda colorear y añadir la leyenda. Si no tenemos colores, resulta muy útil realizar trazados de distintos tipos. En la antigüedad, cuando las imprentas no tenían colores, usaban este recurso. Y hoy en día también lo podemos seguir usando. Si en el examen, por ejemplo, no disponemos de colores o no queremos perder el tiempo usando los colores. Fijaros que hacemos trazados con distintas inclinaciones. Si no queremos seguir con las rectas, podemos hacer curvas, también con distintos sentidos. Y ya tenemos los 7 sectores diferentes. Ahora pintaremos 7 pequeños rectángulos. Aquí lo hemos pintado muy grandes, no hace falta pintarlos tan grandes. Y en cada uno de esos rectángulos recogemos los trazados que hemos hecho, para luego asociarlos al tipo de datos que son. Hacemos el último. Por ejemplo, el sector blanco corresponde al dato 2,
el sector de las líneas horizontales corresponde al dato 3, a la nota 3. El sector de las líneas verticales corresponde a la nota 4. Y así con el resto. ¿Os atrevéis a hacer lo mismo con los siguientes datos? 56, 71, 66 son muy dispares. Vamos a tener que hacer muchísimas filas para recoger todos estos datos. Resulta casi imposible. Con la variedad de datos que tenemos, resulta difícil realizar una tabla como antes. Debemos agruparlos. Vamos a ver gráficamente cómo vamos a hacer los grupos. Aquí, sobre la recta real, vamos a recoger el rango o la amplitud de los datos. Fijaros, aquí están nuestros datos, entre el 50 y el 90, exactamente entre 50 y 89. El dato menor es 50 y el menor 89. Por lo tanto, los datos tienen un recorrido o amplitud de 39. Vamos a repartirlo en 6 clases exactamente iguales, 6 clases o intervalos. Vamos a repartir ese 39 entre 6 y nos sale 6,5. Es decimal. Nosotros siempre vamos a tomar algo más, hasta que sea entero, para no complicarnos. Así que nos vamos a ir al 7. Así que vamos a tomar 6 clases de longitud 7, de forma que ampliaremos el recorrido inicial a 42, 6 por 7. Luego veremos cómo queda esto y lo vamos a entender mucho mejor. Como lo vamos a ampliar en 3, de 39 a 42, no vamos a empezar en el 50, lo vamos a hacer en 49, uno antes, y en vez de acabar en 89, acabaremos en 91, dos después. Así ese margen de 3 ya lo habremos ocupado. Pues así la primera clase va a empezar en 49 y va a acabar en 56, 7 más. Y la segunda de 56 a 63. Y la tercera de 63 a 70. Y así seguiríamos. Siempre longitud 7 significa que los datos van a ir de 7 en 7, en grupos de 7. Gráficamente podemos pintar aquí todos esos datos que hemos tenido. Fijaros, vamos a repartir los datos en esos 6 segmentos, que serán nuestras clases o intervalos. Y algunos estaréis preguntando dónde metemos el 56, ¿en el primer grupo o en el segundo? Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Para que no haya confusión, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a construir una tabla. Como tenemos 6 clases o intervalos, pintaremos 6 filas. Aquí las tenemos. Y vamos a construir por ahora estas 3 columnas. En la primera fila vamos a meter todos los datos mayores o iguales que 49, pero menores estrictos que 56. Aquí no va a entrar 56. El 56, el dato 56, se va a quedar para el segundo intervalo o clase. Y así, esos datos concretos que separan las clases o intervalos van a quedar delimitadas en uno solo. Y no va a haber ninguna confusión. Ya tenemos nuestras 6 clases o intervalos. Bien, pues como datos vamos a tomar la marca, un representante que es el valor medio de cada clase. Es decir, que el representante o marca del primer intervalo o clase va a ser la media entre 49 y 56, que es 52,5. Es el dato central de esa clase o intervalo. Ahora colocamos los datos. Vamos a hacer el recuento exactamente igual que como vimos al principio del vídeo. El dato 56, pues efectivamente corresponde a la segunda clase, ya lo comentamos al principio de la tabla. El 71 quedará entre 70 y 77.
Así seguimos con el resto, no lo vamos a hacer, que son 40 datos. Y obtenemos la frecuencia absoluta, lo que queríamos. Tenemos 8 datos mayores o iguales que 49 y menor estricto a 56. 4 datos mayores o iguales a 56 y menor estrictos de 63. Y así seguiríamos sacando las frecuencias absolutas, que tienen que sumar 40 si hemos hecho bien el recuento. Y ya podemos tratar los datos de la misma forma. Todo lo que hemos hecho antes lo podemos hacer ahora, una vez que tengamos las marcas y las frecuencias absolutas. La única diferencia será que el diagrama de barras se va a llamar histograma, y en este caso las barras tienen que ir unidas. Vamos a verlo. Vamos a hacer 7 marcas, porque tenemos que indicar en el eje horizontal el principio y el final de cada clase. De 49 a 56, de 56 a 63, de 63 a 70, etc. Y como siempre, la frecuencia absoluta en el eje vertical. Fijaros ahora que la primera barra tiene que ocupar todo el ancho entre 49 y 56, con lo cual quedará unida a la segunda barra, que pilla todo el ancho entre 56 y 63. Nuestras barras quedarán unidas y con una altura hasta la frecuencia que se ha registrado. E igual que hicimos antes, las podemos pintar para darle mayor volumen, o también le podemos hacer un rayado, como hicimos con el diagrama de sectores. Ya tenemos nuestro histograma. Los gráficos son tan importantes por su rápido impacto visual que muchas veces nos presentan los datos gráficamente y nosotros necesitaremos extraerlos de la gráfica, porque los queremos tratar. Mirad aquí esta gráfica. Vamos a trasladar los datos de esta gráfica a una tabla, los datos y sus frecuencias. Vemos que va sobre número de goles. Estos son nuestros datos que van del 1 al 5. Pues los recogemos en la primera columna. Y tenemos que ver qué frecuencia ha habido. Aquí vemos que en 2 partidos hubo un gol. Pues el dato 1 se repitió 2 veces. Y así seguimos con el resto de columnas. En 3 partidos hubo 2 goles. Pues el dato 2 tiene una frecuencia absoluta 3. Y así vamos sacando de nuestra gráfica los datos de la tabla. El caso más complicado es cuando tenemos un diagrama de sectores. Si queremos sacar la frecuencia, tendrán que darnos por lo menos el número total de datos, n mayúscula. Aquí vemos un diagrama de sectores. En este caso tenemos 60 datos. Vale, pues si sabemos que son 60 datos, ya tenemos lo que necesitamos, que es n mayúscula. Bien, vamos a medir los ángulos. Resulta que este sector mide 60 grados. Bien, vamos a ver lo que podemos hacer en la tabla para sacar la frecuencia absoluta. Tenemos 5 tipos de datos que van del 1 al 5, pues tendremos 5 filas. Aquí tenemos los datos del 1 al 5, como habíamos dicho. Bien, la segunda columna vamos a poner la porción del círculo. Es decir, qué trozo de tarta le corresponde a cada dato. La tercera columna ya podremos sacar su frecuencia absoluta. Pues al dato 1 le corresponde 60 360 partes del círculo. Si 60 360 de los datos son 1, tendremos que hallar 60 360 de 60, que es el número total de datos que hay. Bien, pues ¿cómo se calcula eso? Multiplicando 60 360 por 60 en nuestro caso. En general multiplicaremos por n mayúscula. Si realizamos esa multiplicación obtenemos 3600 partido 360, que es 10. Pues ya sabemos que hubo 10 unos. Esa porción del círculo
no es otra cosa que la frecuencia relativa que usábamos antes. Ya que, por ejemplo, si simplifico 60 partido 360, voy a descubrir que la sexta parte de los datos son 1. Y efectivamente la sexta parte de 60 es 10. Aquí en la porción del círculo seguimos sacando el resto. Aquí tenemos 90 grados. Pues por lo tanto, el dato 2 se lleva el 90 360avos del círculo. Si estas fracciones las simplifico, pues estos cálculos son mucho más sencillos. Por ejemplo, 90 partido 360 simplificado es un cuarto. Y podemos ver gráficamente que el sector naranja es un cuarto del círculo, efectivamente. Luego ya sería más fácil calcular un cuarto de 60 que los cálculos que estamos viendo en la pantalla, que son muy elevados. Siempre si podéis simplificar antes de multiplicar, mucho mejor. Pues fijaros, ya tenemos todas las frecuencias absolutas. ¿Cuánto tiene que sumar? 60. Si no hubiésemos tenido la suma de 60 es que nos habríamos equivocado. Habría que revisar los cálculos. Pues eso es todo. Si queréis seguir practicando, coged cualquier periódico y encontraréis cientos de ejercicios interesantes, con datos actuales y datos reales. Matemática se despide.